muchas gracias por seguirnos acompañando. En esta mañana vamos a dar inicio a la tercera y última conferencia de nuestro Congreso Archivístico Nacional. En esta ocasión vamos a escuchar una ponencia titulada Evolución de la Educación, que estará a cargo de la señora Giselle Garbanzo Vargas. Voy a proceder a continuación a leerles un extracto del recorrido profesional de la señora Garbanzo. Doña Giselle es jubilada de la Universidad de Costa Rica a partir de enero de este año. Es catedrática, exdecana de la Facultad de Educación, donde ocupó este puesto entre 2017 y 2020. Y además, en este mismo espacio de Casa de Estudios, ejerció como directora de la revista Educación de la Universidad de Costa Rica. Fue coordinadora del área de Ciencias Sociales de la misma universidad, coordinadora del Consejo de Decanos y Decanas y representante del Consejo Nacional de Rectores ante el Consejo Directivo del Instituto Uladislao Gámez desde 2018, entre otros puestos que ha ocupado doña Giselle. Es investigadora en la Escuela de Administración Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Miembro fundadora de la Red de Mujeres Líderes de la Educación Superior, EMULIES, de la Organización Interamericana Universitaria, y de la Red de Mujeres Líderes Grupo Asiático. Es doctora en Educación de la Universidad de Costa Rica, con pasantía en investigación en la Universidad de Salamanca, España. También ha realizado pasantías académicas en la Universidad de Helsinki, Finlandia, en Murcia, España, en Montreal, Canadá, y así como en Suiza, Ginebra, y en la Universidad de Victoria, Canadá. Actualmente es coordinadora del Comité Técnico de Acreditación de Posgrados de la Agencia Centroamericana, ACAP, y participa en diferentes redes internacionales, así como forma parte de los evaluadores del SINAES. Doña Giselle, es un gusto y un honor tenerla esta mañana cerrando nuestro Congreso Archivístico. Gracias por acompañarnos y le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Indíqueme si me están escuchando en este momento. Se oye perfecto. Y la otra pregunta, si mi presentación la están pudiendo ver. En este momento no, pero yo creo que yo tengo un delay. Vamos a esperar unos segunditos. Si gusta, puede proceder, doña Giselle. Ya todo se ve perfecto. Muy amable. Un momentito, un segundo nada más. No se preocupe. Acomódese tranquila. Sí. Como suele suceder en estas cosas, traté de tener todo listo, pero bueno, les pido la disculpa. No se preocupe. Lo importante es que ya vamos a poder escucharla. ¿Verdad? Primero, un cordial saludo a los responsables y organizadores de tan importante evento como el que hoy nos atiende en este momento, en esta mañana. Mi gratitud por haberme dado la oportunidad de poder participar con ustedes en el congreso que en el marco del bicentenario se está celebrando. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. El tema que ustedes me solicitaron a mí es un tema que nos compete a todos a nivel global. Y hoy vamos a hablar a nivel nacional también, desde nuestro país, Costa Rica. Cuando nosotros hablamos sobre los aportes y retos de la educación costarricense en el marco del Bicentenario, realmente nos invita a una reflexión responsable como sociedad en cuánto hemos caminado, cuánto hemos avanzado y hacia dónde vamos. Yo empezaría, al referirme al tema de la educación, empezaría diciéndoles que la educación por sí misma podríamos decir que es un acto de amor. El simple hecho de su ejecución, de su operacionalización, implica toda una entrega de nuestra plenitud como profesionales en el campo del quehacer de la educación, en el proceso educativo de esas generaciones que requieren las sociedades formar con altos niveles y estándares de seres humanos. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Costa Rica ha sido un país que históricamente le ha apostado a la educación. Nosotros como país tenemos un alto valor cultural hacia la educación. En el año 2021 en el que estamos, con mucho
honra nosotros estamos celebrando el bicentenario de Costa Rica como una república que le apostó a una vida libre, independiente. Como ustedes lo conocen desde el campo de la archivística, un acta oficialmente que fue firmada un 29 de octubre de 1821, donde nosotros como país celebramos siempre esto los 15 de septiembre, si en este caso nos corresponderá este 15 de septiembre de celebrar la decisión que tomó este país hace 200 años para continuar viviendo por los márgenes de la libertad hacia las transformaciones requeridas que aquella sociedad costarricense en su momento daba ansias de desarrollo, ansias de libertad y ansias de crecimiento. Pero esto no ha sido posible sino a la mano de la educación. Costa Rica ha requerido, al igual que el mundo en general, pero ahorita nos vamos a referir a nuestro campo, ha requerido la educación para la construcción social en libertad. La educación es intrínsecamente un binomio con el desarrollo social. No hay desarrollo social si no hay educación. Y pareciera que esta fue la visión que siempre se tuvo desde los inicios de nuestro país como República Libre. Si bien es cierto, hemos caminado por esas sendas buscando el desarrollo social de una sociedad libre e independiente, también nosotros hemos tenido tantos aciertos, pero también tenemos desaciertos. En este momento, Costa Rica, lo vamos a retomar próximamente en esta breve ponencia, en el marco de este bicentenario, también nos está recordando como nación que tenemos muchos desafíos por los cuales tenemos que responder. En este plan de desarrollo social durante 200 años que hemos venido caminando, también tenemos que decir con mucha honra que hemos ido construyendo un Estado de Derecho del cual tenemos que cuidar de nunca menoscabar, como usualmente a veces se dan ciertas inclinaciones. El legado de la educación de Costa Rica. Voy a referirme a unos breves antecedentes de cómo fue caminando la educación en nuestro país para llegar hoy a nuestro bicentenario. Son muchos los aspectos que como historia tenemos que recordar, sin embargo yo por efecto de la limitación metodológica de hoy me voy a referir a algunos pocos. Primero, el gran hito que caminó Costa Rica a la par de la educación fue la decisión que se tomó un 1 de diciembre de 1948 cuando se abolió el ejército, con una decisión que realmente fue modelo a nivel mundial y lo sigue siendo. Un país tan pequeño como el nuestro dio un ejemplo a nivel mundial donde le apostó a la paz, le apostó a la educación y donde su presupuesto invertido en el tema del ejército se estaría destinando al desarrollo social desde la educación. Y eso está plasmado también en su artículo 78 del 2011, cuando vemos que se le asigna a Costa Rica, y también este es uno de los pocos países que tiene un Producto Interno Bruto dedicado a la educación tan alto como el nuestro. Si bien es cierto, por constitución política tenemos un 8%, también tenemos una gran responsabilidad en los resultados que vamos a tener con respecto a esta inversión tan alta, que a nivel región, a nivel de América Latina e incluso fuera de nuestra región latinoamericana, somos quizás uno de los principales países que tiene una alta inversión en el Producto Interno Bruto para la educación. Sin embargo, este 8%, uno de los grandes retos que también tenemos para el Bicentenario, no ha sido cumplido como tal. Fue en el año 2017 que nos acercamos más, donde tuvimos un 7.35. Sin embargo, tenemos que recordar que a la par de esta inversión, nosotros también tenemos que como país ser recíprocos con respecto a los resultados educativos. Crítica que usualmente hemos escuchado en diferentes reportes como el informe del estado de la educación. Uno de los objetivos es el construir sociedades solidarias con altos valores éticos. La educación permite mirar, pensar y transitar y comprender y entender el mundo de una forma diferente. Hoy sabemos que la educación es el principal instrumento con el que cuentan las sociedades para ascender a una movilidad social. Otro elemento fundamental, además del anterior, de la abolición del ejército, que Costa Rica dio también grandes esperanzas en este momento y todavía hoy fue la creación de la Ley Fundamental de Educación que hoy tenemos vigente en este momento. Ley 2160, que fue en 1957 cuando estaba como presidente de la República José Figueres Ferrer y teniendo como ministro de Educación al señor Uladilao Gámez. En esta ley, Costa Rica le apostó nuevamente al derecho a la educación, a la responsabilidad del Estado de ofrecerla en forma amplia y adecuada, concepto que todavía hoy lo seguimos dentro de nuestros principales retos. Aquí también salió algo muy importante, que Costa Rica también fue ejemplo a nivel mundial,
que fue la profesionalización de la labor docente, que ahorita lo vamos a retomar. De manera que la educación siempre tendrá que pasar por un sistema altamente consolidado. Toda idea de desarrollo a nivel nacional, a nivel de nuestro país, no tiene de dónde más tomar como pilar si no ha sido el referente de la educación como un país competitivo. Hemos visto nosotros en diferentes foros a nivel mundial, por ejemplo, este es solamente un ejemplo de la UNESCO, ¿verdad? En el 2015, donde nos recuerda que el vínculo entre la educación y desarrollo, abro comillas, dice, la función fundamental que desempeña la educación en el crecimiento y el desarrollo económico y social está ampliamente reconocida. La educación como instrumento esencial para el desarrollo se entiende como una forma de lograr el bienestar social, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza. De manera que la educación es un derecho que puede transformar la vida de las personas. Todos sabemos, y está escrito en los diferentes enunciados a nivel mundial, a nivel nacional, el derecho a la educación para todos y todas. Sin embargo, no solamente podemos, además de reconocer esos grandes aportes de la educación a nuestro país, también nosotros tenemos como una posición propositiva y crítica que reconocer que tenemos una serie de brechas educativas, de brechas sociales, que hoy con el Bicentenario nos está cobrando una gran factura en nuestro desarrollo social. Es importante recordar que la desigualdad empieza en las edades tempranas, con el acceso desigual a los servicios de la primera infancia. Por eso es que se está hablando, y hace rato lo venimos hablando, de una clara y responsable inversión en primera infancia en la educación, no sin menoscabar los otros niveles. Pero sabemos que el darle la inclusión a todos y todas nuestros infantes, nuestros niños y niñas en nuestro país, nos estaríamos asegurando ir cerrando cada día más estas brechas sociales que son tan marcadas últimamente. Aquí les pongo una cita donde dice que solo 1 de cada 10 estudiantes de hogares pobres en Costa Rica logra llegar a la universidad. Esta es una cifra muy por debajo de los países de la OCDE, y más ahora que Costa Rica pasa a ser parte formal de la OCDE. Ahora, ¿qué tenemos en este bicentenario? Tenemos una sociedad fuertemente golpeada que empezó con una crisis sanitaria originalmente en China, en Wuhan, producto del coronavirus, ¿verdad? Y hoy tenemos una crisis social, una crisis humanitaria sin precedentes. En ese contexto nos tocó celebrar el bicentenario y yo me estoy refiriendo ahorita desde la educación. El capital humano que ha acumulado Costa Rica invirtiendo en educación será ese gran ejército que le corresponderá ahora construir esta Costa Rica post pandemia, que esperemos que llegue este momento pronto, el que ya estaríamos hablando, la post pandemia. Eso sí, no hay construcción educativa, no hay construcción social, si no es a través de una agenda país, porque la educación erróneamente se ha considerado, al menos popularmente, que le corresponde y que los únicos responsables es el Ministerio de Educación Pública. No hay país que le apueste al desarrollo que comprenda que la educación es tarea de todos. Es tarea de una agenda país, es tarea de las universidades públicas, de las universidades privadas, es tarea del sector privado, es tarea del gobierno generando políticas públicas que vengan a remover, a impulsar este país que con tantas sed de desarrollo teníamos en su momento y ahora volvemos otra vez en este momento histórico social tan lamentable. Costa Rica merece ser un mejor país cada día y sabemos que la única forma es a través de la educación. Por eso se requiere invertir fuertemente, no solo económicamente en la educación, que es fundamental, pero también hay que hacer una inversión responsablemente contra los resultados que tenemos como país. Porque si le va bien a la educación, le va bien a las generaciones de nuestra sociedad en general. En el Foro Mundial que se llevó a cabo en Xuan en el 2005, se dieron diferentes discusiones, donde tuvimos organismos como la UNESCO, DIFED, Banco Mundial, ¿verdad? PNUD, entre otros, donde ahí se reafirmó una vez más que el conocimiento es poder. Por lo tanto, la educación empodera. Si nosotros no le damos oportunidad a una educación inclusiva, estaremos nosotros hipotecando el futuro de nuestro país y del desarrollo humano. Esta crisis humanitaria realmente es sin precedentes y todos lo saben. Es una crisis humanitaria que no hizo otra cosa que recordarnos, si bien es cierto, ha sido una crisis de mucho dolor en las vidas de las personas a nivel del planeta, a nivel mundial,
también nos ha hecho recordar qué teníamos preparados, qué brechas tenía la educación, qué facturas nos han cobrado, toma decisiones que teníamos que haber tomado hace un tiempo y que no se tomaron en su momento. Por ejemplo, la que vamos a ver más adelante, que es la crisis del derecho a la conectividad igual para todos. Si bien es cierto, lo que tal vez parecía una estadística previa, que ya las teníamos, hoy nos viene a recordar que el derecho a la conectividad, si no lo cumplimos en su totalidad, estamos también hipotecando el futuro de Costa Rica, porque le estaríamos quitándole también y limitándole el derecho a la educación a nuestra población. Datos que vamos a ver más adelante. Entonces, resumiendo, cambios significativos que sentaron las bases de la educación desde el Bicentenario. La abolición del Ejército de Costa Rica, ejemplo mundial. Pero también tenemos algo muy importante que sucedió en 1940 en Costa Rica, inspirado también en la Universidad de Santo Tomás, en su momento la escuela, como fue la creación de la Universidad de Costa Rica, aprobada en 1940 y abrió sus puertas en marzo de 1941. Esto vino a cambiar un orden social. Se dice que la Universidad de Costa Rica, en nuestro país, a diferencia de otras naciones, construyó una nación. No es lo mismo la Costa Rica que tenemos antes y después de la creación de la Universidad de Costa Rica. Con la creación de la Universidad de Costa Rica, el país le apostó al capital educativo, al capital profesional en las diferentes áreas. Y aquí sucedió algo muy importante que marcó también esa base de la educación, que fue la instauración de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, primer facultad de nuestro país, y que se dio en 1957 con los antecedentes de la escuela normal. Ya teníamos una escuela normal donde formábamos los educadores del país. Sin embargo, con la creación de la Universidad de Costa Rica, se pasó a un salto cualitativo, que fue la profesionalización de la labor docente. Fuimos el primer país que le apostó a la profesionalización de la labor docente. ¿Qué hizo esto? Esto hizo que las estructuras educativas de nuestro Ministerio de Educación y a nivel país, la estructura social, dio un giro, un reacomodo a nivel de gestión y a nivel de política pública. Esto fue algo muy importante que nosotros no podemos dejar de pasar por el Bicentenario. Pero después de la creación de la Universidad de Costa Rica, también se inspiraron en la creación del resto de las universidades públicas que tenemos hoy, terminando en los últimos años con la Universidad Técnica. Obviamente que aquí también no podemos obviar el desarrollo que ha tenido nuestro país con la creación del sector de universidades privadas. Y otro elemento muy fundamental es la promulgación de la Ley Fundamental de Educación que le mencioné ahorita. Como que estos tres, tal vez ejes, sin menoscabar mucho más que hay, quizá son los que están sosteniendo esas bases de ese giro que dio nuestro país en el campo de la educación. Ok, ahora, ¿qué nos encontramos ahora en este momento del Bicentenario? En el 2019 ya veníamos con altas tasas de desempleo, de pobreza, se nos une en el 2020 en la crisis sanitaria, social, humanitaria, ¿verdad? También aquí hay un versus a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en Echuan, donde su artículo 4 se refiere al tema de la educación, donde se le apuesta al papel trascendental que tiene el conocimiento, la educación, una educación por la cual tenemos que caminar que no sea discriminatoria, el papel de la educación en Costa Rica y el respetar la asignación del Producto Interno Bruto para asignarle el 8% a la educación. Este es un contexto en que ya empezamos a ver en el 2020. ¿Qué nos encontramos? Lamentablemente tenemos hoy 450,000 estudiantes sin posibilidad de internet, 300,000 que no tienen dispositivos tecnológicos y miles de docentes que también generan problemas similares. Tenemos en este momento moviéndose en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 22-206, que es una iniciativa muy noble que busca el acceso y la educación digital a los estudiantes de Costa Rica para la creación de un programa nacional de alfabetización digital. Lamentablemente tengo que decir que todavía aquí no tenemos una respuesta desde la Asamblea Legislativa de este proyecto y lamentablemente también tengo que decir que esta es una decisión que Costa Rica tenía que haber tomado hace años y hoy nos está dando un golpe muy fuerte al futuro de nuestra nación. Hoy la conectividad se volvió protagonista del proceso educativo, protagonista en lo que son condiciones. Obviamente que la labor docente siempre será siendo exclusiva y responsable del profesional en el campo de la educación. Sin embargo, en la actual evolución de la sociedad, la educación también ha evolucionado en diferentes estructuras. Y hoy, nunca más la educación volverá a prescindir de las tecnologías de la educación.
Hoy este se vuelve una aliada más. Los ambientes de aprendizaje transitarán de forma tal vez contundente en formas presenciales apoyadas con las tecnologías de la educación. Son ambientes donde tenemos que empoderar a los docentes, empoderar a los alumnos. Tenemos que hablar de una alfabetización digital que hoy todavía en el Bicentenario tenemos esa gran deuda, que yo estoy segura que con el esfuerzo todos como nación tendremos que salir pronto de esta factura que tenemos que resolver cuanto antes. No se vale y no es justo. Nosotros no tenemos generaciones de dobles categorías. Más de la mitad de los estudiantes que no tienen acceso a conectividad están en situaciones de vulnerabilidad y cerca del 70% están en los niveles más bajos de pobreza. 215,000 estudiantes en condición de pobreza extrema. Un país como el nuestro no podemos seguir permitiéndonos estas estadísticas. Bueno, entonces Costa Rica en este momento sabe que debe invertir mejor y reasignar más sus recursos. En cierta medida, la incorporación de Costa Rica a la OCDE también va a tener una alianza estratégica de una rendición de cuentas y de ejecuciones más eficientes en el tema de la educación. Para Costa Rica, la organización prevé un crecimiento, la OCDE, estoy refiriéndome, en la producción, dice que apenas de un 2.5 en el 21, un 3.4 para el 22. Sin embargo, las tasas estimadas en el desempleo, mire, estamos hablando del 17.9 y un 15.10 respectivamente, según este informe de Perspectivas Económicas de 2021, que es el entorno en que se estará envolviendo, desarrollando este replanteamiento de nuestra educación. Les quise dar esos breves referencias para llegar ahora sí a los retos de la educación en el contexto del Bicentenario. Hay una discusión a nivel de CONARE que se ha dado antes de la pandemia. Esto no fue ahora con la pandemia. Ya se venía en esa preocupación de que teníamos como país que organizarnos y trabajar en forma articulada para colaborar y contribuir a la educación de nuestro país. Entonces, esto permitió que el Consejo de Rectores, a través de las comisiones de decanas y decanos de educación, se tomara la tarea, junto también con aportes del informe del Estado de la Educación, de reconocer dentro de diferentes estudios cuáles serán esos principales desafíos que deberíamos de retomar sin pandemia, ¿verdad? Nada más que esto, cuando ya empezaron el desarrollo de estas agendas, se nos viene la pandemia. Ya sabíamos antes de la pandemia que tenemos importantes desafíos con el acceso educativo. Esto es una lucha que tenemos que seguir trabajando, y este acceso educativo no es únicamente el acceso por el acceso, es el acceso, es la permanencia y es el logro educativo de toda nuestra población costarricense en iguales de condiciones. Políticas docentes, a Costa Rica le urgen políticas docentes en reclutamiento. No se vale, y nosotros tenemos que colaborar junto con todas las universidades como país para que el profesional en el campo de la docencia tenga la misma formación profesional. Hoy como país nosotros tenemos diferentes universidades con diferentes perfiles en el campo de la docencia, y también tenemos a nivel país un sistema de reclutamiento que nos recluta también por la idoneidad. Ese es un reto que se tiene que resolver. Con los ambientes de aprendizaje y la infraestructura, Costa Rica merece en un bicentenario tomar las decisiones que tenga que tomar para dar una infraestructura digna a toda la población costarricense. Ya hay países que nos han dado ejemplos de ese tipo. Si nosotros queremos caminar y pasar de un desarrollo realmente como corresponde, nosotros tenemos que tener infraestructura digna a lo largo y ancho de todo el país. Y hoy en nuestro país también estamos en deuda. Tenemos muchos centros educativos que tienen incluso órdenes sanitarias porque se están careciendo las condiciones mínimas de funcionamiento. También nos referimos a los ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje van de la mano también de la infraestructura. Estos ambientes también me estoy refiriendo al mobiliario, me estoy refiriendo a los recursos pedagógicos, me estoy refiriendo a la conectividad. Estas son condiciones idóneas que necesitamos tener ya. Una gestión ágil en el sistema educativo. Si bien es cierto, nuestras estructuras y autoridades educativas hacen un importante esfuerzo, también nosotros tenemos que entender que este esfuerzo no es exclusivo al sistema educativo de nuestras autoridades. Tenemos que colaborar como padres, madres de familia. Tenemos también que colaborar en las diferentes posiciones que tiene el sistema educativo. También desde las universidades públicas tenemos un compromiso con las políticas docentes que me refería al inicio.
Tenemos que seguir apoyando y perfeccionando nuestros currículos profesionales en los campos de la educación. Tenemos que seguir dando saltos sobre las áreas educativas en el campo profesional que va requiriendo nuestra nación de acuerdo a la evolución mundial en nuestro planeta en un orden geopolítico. Con respecto a los ambientes de aprendizaje, cada día los ambientes de aprendizaje requieren de mayor investigación para el proceso pedagógico que llevan a cabo nuestros estudiantes. La conectividad lo quise resaltar en este momento. ¿Por qué? Como se los decía al inicio, la conectividad tiene que ser un derecho humano de acceso universal y gratuito para toda la población. Y la calidad de los profesionales en el campo de la educación y los sistemas de reclutamiento. Estos no son solamente los únicos retos, pero quizá son uno de los principales que se tienen que manejar en forma articulada con una agenda país. Nosotros no podemos permitirnos que el derecho a la educación esté siendo limitado, porque recordemos que el derecho a la educación es transformar la vida de las personas. El derecho a la educación es apostarle al desarrollo social. Y hoy tenemos una población aproximadamente de 1.250.000 estudiantes que serán quienes van a sostener el futuro de este país. Y apostarle a una educación de calidad a nuestras generaciones no es solamente apostarle a la educación de los individuos, de las personas que están en el proceso de la educación, sino también es apostarle al crecimiento de un país. Pero más que un crecimiento económico, social de un país y más que a la inclusión de la educación, recordemos que el fin último siempre estará en formar seres humanos con plenitudes, seres humanos éticos, seres humanos con altos valores, seres humanos que puedan transitar en un mundo diferente para poder tomar las decisiones que se tengan que tomar y que este bicentenario, más bien en esta celebración, sea el momento oportuno para que aprovechemos como nación y como país para celebrar y para definir sin derecho a equivocarse, porque casi que en este momento no tenemos un margen de error para tomar las decisiones que sean necesarias y apostarle al cambio de una Costa Rica post-pandemia, siempre de la mano de la educación. Y termino diciéndoles que la educación es un acto de amor por sí misma, lo es el acto de enseñar. Y quienes trabajamos en educación siempre entendemos que nuestro fin último es la formación del ser humano y la construcción de nuestra nación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido estas palabras con nosotros. Doña Giselle, tenemos algunas preguntas de parte de nuestro público y a continuación se las voy a mencionar. Dice la primera, ¿cómo evalúa el papel de la escuela normal en la formación de docentes? El papel de la escuela normal es quizá lo más importante. Marcó un referente fundamental para la evolución de la educación, como se los decía yo al inicio. La escuela normal fue una de las cosas que mejor les sucedió a Costa Rica en su momento. De ahí de la escuela normal salió ese semillero de educadores que luego ellos germinaron, dando paso a muchos más educadores a nivel país, educadores que se consagraban a lo largo de toda una Costa Rica sin condiciones de infraestructura, donde nos hablan de caminos de que no habían condiciones dignas, que lamentablemente hoy todavía tenemos algunos casos, pero realmente la escuela normal fue esa base, fue ese semillero, fue lo que germinó el camino a seguir en la educación. Prueba de ello, la Facultad de Educación, sus orígenes los debe también y los tiene en la escuela normal. La siguiente pregunta, doña Giselle, dice, ¿cuál es el impacto que está generando la pandemia en aspectos académicos y de acceso a las tecnologías? Bueno, la respuesta es lamentable, ¿verdad? Es una respuesta que no quisiéramos tener en este momento. Como yo les decía, cerca de 425.000 estudiantes no tienen acceso a la conectividad de dispositivos. Prueba de ello, la interrupción ahora del sistema educativo fue pensando en estos estudiantes. Sin embargo, por otro lado, un sector privado sí pudo continuar. ¿Por qué pudieron continuar? Porque había una gran diferencia. Ellos sí tenían las condiciones de conectividad que les permitió seguir con el proceso educativo, pero esto también lo tenemos que entender como una brecha que se está abriendo entre el sector público y el sector privado que no debe de darse. El impacto, quizá todavía hoy no tenemos las evaluaciones contundentes como las iremos sacando a lo largo de los años, pero quizá yo sí me atrevería a decir que esta ha sido una de las peores crisis que en el sector educativo hemos estado viviendo, nos tocó vivirla ahora.
Si nosotros tuviéramos condiciones de conectividad, de acceso, no quiero decir que no tuviéramos impacto con la pandemia, claro que sí lo hubiéramos tenido siempre, como lo tuvieron todos los países a nivel mundial y lo tienen, pero el carecer de las condiciones mínimas para seguir operando un sistema educativo que tuvo que ser virtual fue excluir a muchos estudiantes de un sistema educativo. Y posiblemente tendremos que ver cifras de exclusión, ¿verdad? La educación es un todo. Recordemos que también en los centros educativos teníamos también el esfuerzo que están haciendo los educadores a lo largo de todo el país con los sistemas de alimentación para los estudiantes, porque muchos solamente ahí encuentran su comida diaria. Entonces el impacto aquí es grande por por diferentes aristas que ustedes lo quieran ver, compañeros y compañeras. Entonces, más que lamentarnos de lo que estamos recibiendo como resultados, es el momento de que todos como país tomemos las decisiones que tengamos que tomar y apoyemos a nuestra nación para que podamos darle esa mano a nuestro Ministerio de Educación y trabajar juntos por esta reconstrucción educativa y social. Doña Giselle, usted mencionaba en su exposición que como país nos hemos lerdeado, por decirlo de manera coloquial, en tomar ciertas decisiones. Si Costa Rica quisiera hacer de esto un énfasis y procurar ponerse al día en cerrar esa brecha, ¿cuáles deberían ser las medidas inmediatas que como nación deberíamos dar? Sí, claro. Realmente, y voy a volverlo a repetir, este es un momento oportuno para que los sectores responsables en toma de decisiones a nivel de política pública y un sector privado se sienten en una mesa de trabajo tomando las decisiones oportunas, casi exactas, porque aquí no hay margen de error que podamos nosotros sacrificar más a Costa Rica. Decisiones fundamentales. Nosotros no tenemos conectividad en todo el país por falta de recursos. Eso ya lo ha salido comunicando la prensa en diferentes reportes que se hacen desde los fondos de Fonatel. El dinero existe para hacer esta inversión. Lo que no hemos tenido son esas estructuras de gestión que movilicen esos sistemas burocráticos y de legislaciones que nos han tenido atados. Decisiones como esta deberían de ser tan prioritarias como una agenda de un FMI, como lo estamos viendo ahora con el gobierno. No deberíamos de nosotros de volver a regresar a un nuevo ciclo lectivo todavía no pudiendo darle la conectividad y la alfabetización digital a todo el país. Son muchas las decisiones que hay que tomar, pero si no se toma esta de primero, esta no va a poder permitir el avance de las otras. Yo no quiero decir que la profesionalización, la labor docente, la calidad, las capacitaciones de los docentes, la alfabetización de los padres y madres, no sea tampoco, casi que en educación todos son número uno. Pero hay un número uno entre este montón número uno que está bloqueando todo un proceso educativo, principalmente para los que tienen condiciones de vulnerabilidad social. Y son a los que nosotros tenemos que dirigir los ojos, sin tampoco discriminar al otro grupo. Pero esa es una decisión que debería de tomarse ya. O sea, nosotros ya tenemos año y resto de pandemia. Yo sé que las autoridades educativas están haciendo esfuerzos, pero tenemos que ayudar y contribuir para que a nivel de una agenda política se puedan liberar estas decisiones. Doña Giselle, ya por último, hemos pensado en una parte de los involucrados que es el sector estudiantil, pero pensando en otra parte de los involucrados que es el sector docente, se está desde la academia preparando al cuerpo docente para trabajar procesos educativos que tienen una mediación de la tecnología mucho más significativa que a la que tal vez estaban acostumbrados en el pasado. Bueno, recordemos que esta virtualización y la conectividad, ¿verdad?, para poder sostener el sistema educativo, y no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, no le tocó otra cosa más que reforzar procesos de plataformas virtuales, inversiones millonarias que han hecho nuestras autoridades educativas, tanto en la incorporación de plataformas como en las capacitaciones del personal docente y padres de familia. ¿Por qué no? Porque el padre de familia en este momento de la pandemia resultó ser también un protagonista, colaborador fundamental, no responsable del proceso educativo, porque tenemos muy claro el papel que tiene el padre y madre de familia. Pero sin embargo, esto también a nivel de universidad, nosotros también vimos un giro importante en capacitaciones en las tecnologías educativas para la educación a nivel del profesorado, el tercer nivel, lo que es la universidad,
pero también estuvimos y las universidades han estado colaborando en procesos de capacitación en temas de las tecnologías educativas. El mismo Ministerio de Educación se tomó su pausa para capacitar a todos sus funcionarios, incluso detalles tan sencillos, habilitarle correos electrónicos a todos los estudiantes. Hasta eso nos dimos cuenta que no todos los tenían. Ese también fue un proceso que aquí requirió, el mundo nos obligó a cambiar el giro que llevábamos. En este momento, entonces, claro que sí, que hubo una inversión importante y las universidades, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, bajo mi conducción como decana en la Facultad de Educación, nosotros también colaboramos con un programa muy importante para esta población que salió en el 2019, que salía en el 2020, perdón, que salía del Ministerio de Educación con aproximadamente, decían nuestras autoridades educativas, con un 50% sus contenidos curriculares sin cubrir. Nosotros salimos con un programa de transición a la vida universitaria donde iba dirigido a esta población para tratar de darles una serie de desarrollo de habilidades y fortalezas en diferentes áreas del quehacer para por lo menos darles más condiciones para la vida universitaria de cuales los estaba esperando. Sin embargo, no solamente se dio a los que iban dirigidos a la universidad, se hizo en general. Y tenemos una última pregunta que nos acaba de ingresar. ¿Considera usted que la compensación salarial de los educadores es justa y equilibrada versus la inversión de tiempo que estos docentes deben realizar? Bueno, yo creo que el trabajo que hace un docente es tan arduo, es tan importante, requiere una entrega no solamente en las horas de trabajo presencial o directamente con el estudiante. El trabajador docente, la trabajadora docente nunca termina de trabajar. Los docentes se llevan su trabajo a la casa, los docentes trabajan los fines de semana. Es un trabajo hermoso porque es una maravilla ser docente. Es noble, para mí es la profesión más noble que existe a nivel mundial en la educación. Sin embargo, es un trabajo que por ser tan importante requiere de una entrega muy importante del docente. De esta forma, yo pensaría que no lo podría yo calcular en el salario monetario que requiere de acuerdo a su esfuerzo. Costa Rica últimamente hizo esfuerzos importantes, sobre todo en la administración de Leonardo Garnier, de una compensación, tal vez de revisar los salarios de los docentes hacia una gran mejora, que yo sé que se ha hecho. Sin embargo, es un tema que tiene que seguirse revisando constantemente de acuerdo a las condiciones país. Doña Giselle, le damos muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana muy valiosa y muy relevante todo el contenido de su conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la participación.